Los cuidados de enfermería que se deben tener como auxiliar de enfermería con el catéter venoso central. Entonces, primero recuerden que debemos utilizar una técnica estéril. Por ende, hay que ponerse guantes estériles cuando se vaya a realizar la curación. Se debe retirar el apósito, que ya les había hablado que es algodón envuelto en gasa, y ese apósito se deja ahí para evitar que sangre el paciente. Se debe cambiarse de guantes cada vez que hagamos una limpieza para volver a retomar básicamente limpios, porque los guantes van a quedar sucios. ¿Con qué se hace la limpieza? Con solución salina normal, que es el suero que nosotros conocemos como suero fisiológico que venden en las farmacias. Se debe empezar desde el punto de inserción del catéter en forma circular hasta donde se haya alcanzado a hacer suciedad, digámoslo así, o hasta donde haya llegado sangre. Entonces el punto de inserción, digamos, es este, y yo debo empezar a limpiar del centro hacia afuera en forma de caracol. Esa será la forma en la que vamos a limpiar tanto para el catéter venoso central como para la introducción de otro tipo de catéteres o lo que vayamos a realizar. Debemos observar el punto de inserción durante por lo menos 24 horas. Usar apósitos estériles de gasa o apósitos transparentes o semipermeables que nos permitan ver el catéter venoso para saber cómo está ese punto de inserción y ver que no se nos vaya a infectar. Se deben cambiar los apósitos siempre que estén mojados, sucios o despegados. Si encontramos suciedad en los apósitos que están mojados o que se encuentran despegados, pues debemos cambiarlos así aparentemente no haya sido el tiempo de cambiarlos. Se debe poner la fecha de los cambios en un lugar visible donde la persona que yo tengo acompañándome debe estar verificando lo que está pasando. Se debe poner o inmovilizar el nuevo catéter que vayamos a poner para evitar que ese catéter se vaya a salir, porque a veces el catéter queda suelto y la persona, si no está del todo inconsciente, puede lastimarse y retirarse. Se debe proteger con una gasa estéril las zonas cuando se esté en decúbito, es decir, acostados ya sea supino o prono, supino boca arriba, prono boca abajo. No mojar el catéter con agua en el momento en el que realizamos el aseo del paciente. Si les estoy comentando que la mayoría del tiempo el paciente está postrado en cama, inconsciente, dormido en coma, como ustedes quieran llamarlo. Por esa razón, a quien le corresponde asear a ese paciente es el auxiliar de enfermería. Y por último, no debemos aplicar pomadas antibióticas en el punto de inserción, ya que podríamos causar una infección local. ¿Cuáles pueden llegar a ser las complicaciones más grandes con respecto al uso del catéter venoso central? Y que dentro de todo, por esas son algunas de las razones por las cuales no se realiza tan seguido a menos de que se necesite. Entonces puede haber una tromboflebitis séptica, lo que me indica trombocoágulo, formación de un coágulo, flebitis en la vena, inflamación y formación de un coágulo. Y séptica es que ya hay infección. Todo lo que me indica mi sepsis es sinónimo de infección o de suciedad. Por esa razón no es tan recomendable el catéter venoso central, y por dicha razón también como auxiliares de enfermería deben realizar una curación estrictamente estéril y cuidadosa para evitar que se vaya a infectar. Las bacteremias también pueden ser una complicación de esta inserción del catéter venoso central y me indican a mí formación o presencia de bacterias en la sangre. Bacterias y hemia, o con lo que termina en hemo, hema, significa sangre. Por otra parte,
podemos crear en la persona endocarditis, que es una infección que se da dentro del corazón y que puede causar complicaciones a nivel por fuera del corazón. Es decir, se da dentro, pero puede causarme problemas en los brazos, en las piernas y en otros lugares. O osteomielitis, que es inflamación de la parte interna que recubre el hueso, y eso pues ocasiona edema, dolor, incapacidad para movilizarse, ya sea piernas o brazos de la persona afectada. Por estas razones y otras cuantas que no son tan comunes, pero estas serían como las más graves, no es tan utilizado el catéter venoso central. Por eso siempre que vamos a pasar medicamentos, a menos de que se requiera el central, lo hacemos por una vía periférica, que en este caso son las de las manos. Otro tipo de complicaciones no tan severas son el hematoma, las flebitis, la punción arterial, volvamos, hematoma, morados, flebitis, inflamación de la vena. La punción arterial es que nos equivoquemos y en vez de puncionar la vena, terminemos puncionando una arteria, y eso sí nos ocasionaría daños más graves, porque recuerden que las arterias son las que llevan sangre oxigenada, nutrientes y todo hacia los tejidos. Un neumotórax o hemotórax, neumo de aire y hemo de sangre. Puede entrar aire o sangre al pulmón. Sepsis por catéter, que les había dicho que todo lo que es séptico, sepsis es infección, entonces significa que se infectó el sitio de inserción, y lo más seguro es que esa infección, no se quedó solamente en el punto, sino que ingresó a todo el cuerpo. Una trombosis venosa, que lo que significa trombo es formación de un coágulo, entonces puede haber formación de coágulos dentro de las venas. Arritmias, que son ritmos diferentes al normal del corazón, o perforación de algunas cavidades dentro del corazón, por lo que les hablaba de la endocarditis, que puede ser una de las mayores complicaciones. Entonces, para que lo tengamos más claro, los signos de infección son trayectos venosos dolorosos a la palpación, dolorosos a la palpación significa que si yo toco al paciente, a él le va a doler ese espacio donde está la vena, donde tenemos el catéter. Zona enrojecida y caliente, como lo que ustedes ven aquí, se enrojece, se pone muy, ¿cómo les explico? Se pone de un color demasiado rojo, y además al tacto se siente caliente, y se logra ver que algo está pasando en esa zona. Puede haber induración en el trayecto venoso, y que se ponga así como este que ustedes ven aquí, durito, y que además de eso moleste. Puede existir fiebre de cualquier tipo, y o supuración del sitio de infección, como ustedes están viendo aquí. Supura, es decir, sale algo desde ese signo, desde ese punto, de inserción, y lo que me indica a mí básicamente es que algo está pasando. Esos son signos de infección.